Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Majestad Televisión. Iniciamos esta programación, un oasis en el desierto, una programación exclusivamente para aquellas mujeres que deseemos poder seguir formando, transformando, fortaleciendo y sanando nuestra vida espiritual. Gracias a todas aquellas personas que nos sintonizan. Vamos a iniciar este día con un mensaje muy especial. Les recordamos que está usted en sintonía de Majestad Televisión y en su programa Un Oasis en el Desierto. Les saluda su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, esperando que sea el Señor glorificándose a través de lo que en este momento vamos a aprender. Y vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 17, y vamos a leer del versículo 11 al 18. Dice así la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 18. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y éste era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El tema de este día: ¿y los 9, dónde están? En esta ocasión, la Biblia nos narra una historia. Una historia de agradecimiento y una historia de ingratitud. Aquí tenemos la historia de estos 9 leprosos. 9 leprosos que se olvidaron de dar gracias. Pero tenemos la historia de un leproso que regresó y mostró gratitud a aquel que le había sanado. Aquí tenemos la historia de 10 leprosos, de 10 hombres que compartían un mismo mal, de 10 hombres que habían sido excluidos de la sociedad, 10 hombres que estaban condenados a estar separados de aquellos que amaban. 10 hombres que quizás ni siquiera se conocían, pero estaban unidos por el dolor, unidos por la enfermedad. Estaban juntos, compartiendo la misma calamidad. 10 hombres que tenían una enfermedad que no tenía cura, una enfermedad que iba carcomiendo la piel, una enfermedad que iba desfigurando a las personas. Eran 10 hombres que habían sido contagiados con algo que
que no les permitía el tener contacto con los demás. 10 hombres que deseaban ser sanos. 10 hombres que habían escuchado que había alguien que podía sanarlos. 10 hombres que reconocían el poder de aquel que iba pasando por allí. Y en esa condición de exilio, se podría decir, en esa condición de separación, de cualquier forma les había llegado el rumor por ahí de que lo que para ellos era imposible, un hombre lo podía hacer posible. Y tuvieron una oportunidad y la aprovecharon. Tuvieron la oportunidad de recibir la sanidad y la aprovecharon. Gritaron, aunque no se podían acercar, dice la palabra del Señor, dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y estos 10 hombres, al momento de clamar, recibieron ellos lo que estaban pidiendo. Recibieron la sanidad. Obedecen y cuando ya van rumbo a presentarse a los sacerdotes, ¿por qué tenían que presentarse a los sacerdotes? Cuando una persona era sanada de lepra, iban y se presentaban enfrente de los sacerdotes para que los examinara, para que en realidad de pronto una persona que posiblemente le habían dicho, no, es que tienes lepra y no puedes estar, pero de pronto no, es que me diagnosticaron mal, tengo que ir a decirles de que definitivamente yo no, o sea, que no era lepra la que tenía. Y entonces pues ya les pueden dar el visto bueno por ahí, la cartita de sanidad, y de pronto van y ya ellos pueden presentarse ante los demás sin ningún problema. Pero aquí ellos van y se presentan. Eran hombres leprosos. Eran hombres que quizás ya tenían su piel carcomida por la enfermedad. Y necesitan ir para que los sacerdotes les den el visto bueno y digan, definitivamente estás sano, vete. Ya puedes ir y compartir con tu familia, ya puedes ir y hacer lo que normalmente estabas haciendo antes. Y cuando van de camino, cuando están viendo que sus cuerpos se están regenerando, que su piel está volviendo a tener la lozanía que no tenía antes, hay uno que yo creo que cuando se vio, inmediatamente dijo, ¿cómo no voy a ir yo a agradecerle a esta persona? ¿Cómo me voy a ir a presentar a los sacerdotes? Aunque él me haya dicho que vaya y me presente al sacerdote, me voy la vueltecita primero y voy y le doy gracias. Si ya estoy sano, si me estoy viendo sano. Si no es que de pronto me van a examinar y van a ver mis cicatrices por ahí, no, ya estoy sano por completo. Y se regresa. Y se regresa dando gracias. Y se regresa postrándose a los pies de aquel que le había dado la oportunidad que volviera a integrarse con la sociedad. Y Jesús, al ver a esta persona, quizás pregunta y voltea a ver, ¿solo este regresó? ¿No eran 10 los que habían sido sanos? ¿Solo uno regresó?
y hace la pregunta, ¿y los 9? ¿Dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Yo escucho esa frase y quizás la escucho, trato de meterme por ahí en ese momento y trato de escuchar a Jesús diciendo, ¿y los 9 dónde están? Quizás con un tono de tristeza, quizás con un tono de dolor en esa forma de expresar, en esa forma de preguntar. ¿Y los 9 dónde están? ¿No fueron 10 a los que sané? ¿Por qué solamente uno regresa? Aquí vemos a nuestro Señor, quizás con preocupación, diciendo, no fueron todos los que recibieron un favor. ¿Por qué solamente uno regresa? ¿No fueron los 10 a los que les hice el milagro? ¿Por qué solamente hay uno aquí dando gracias? Aquí tenemos al Señor con un tono de voz, quizás deseando que hubieran sido más. Sin embargo, como sabemos de que el Señor todo lo sabe, también sabemos que posiblemente Él ya sabía que iban a haber 9 que no regresarían. Sin embargo, a esos 9 también les hizo el milagro. Pero ahora esa historia es para nosotros una enseñanza. Una enseñanza que nos muestra la realidad en la que vivimos. Nosotros podemos leer muchas lecturas a través de la palabra. Nosotros podemos leer muchas historias a través de la Biblia. Nosotros podemos leer muchas parábolas a través de la Biblia. Pero si leemos solamente por leer, si la leemos únicamente como una lectura cualquiera, nunca le vamos a agarrar la riqueza de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Al comienzo de la programación, al comienzo del mensaje, después de que leímos la lectura, yo les compartí, aquí tenemos una historia de gratitud y de ingratitud. Tenemos a 9 personas ingratas y tenemos a una persona agradecida. Y quizás en lo personal yo podría decir, quisiera evaluarme. Quizás quisiera que esa frase, esa pregunta del Señor, me sonara constantemente en mis oídos. Y el Señor preguntando, ¿y Dayanara, dónde está? Quizás escuchando esa frase, yo comenzaría a recordar cada uno de los favores que he recibido del Señor. Y podría analizarme para ver qué clase de vida estoy llevando. ¿Estoy viviendo con agradecimiento en mi corazón? ¿Estoy mostrando gratitud? ¿O será que mi forma de comportarme está dejando mucho que desear? Aquí tenemos a una persona agradecida, pero también tenemos a 9 malagradecidos. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor aquí? Que somos más los que no agradecemos que aquellos que sí sienten agradecimiento en el corazón.
que somos más aquellos que hemos recibido muchos favores y que no regresamos a dar gracias. El Señor no nos cobra el favor. El Señor no nos pasa factura. El Señor no nos dice, ok, te hice un favor, ahora págamelo. El Señor lo da. Y lo da porque nos ama. Y lo da porque ve nuestra condición y de cualquier forma se mueve a compasión, se mueve a misericordia y nos bendice. En muchas ocasiones sin que nosotros le pidamos. En otras ocasiones vamos y gritamos como esos 10 leprosos y le decimos, Señor, ten compasión de nosotros. Señor, ayúdame en esta situación. Señor, por favor, sácame de esta situación, sácame de este problema. Señor, sana a mi hijo. Señor, restaura mi matrimonio. Y vamos y le pedimos favores a aquel que sabemos que tiene el poder para hacerlos. Aquí teníamos a 10 leprosos que sabían a quién le pedían. Y sabían de que Jesús iba por todos lados sanando a los enfermos. Habían escuchado que Él no se ponía a ver la condición de la persona y si la persona tenía dinero para pagar por un doctor o de pronto la persona tenía los medios para que después fuera utilizada por Él. O sea, el Señor iba sanando a cualquier persona. A todos los enfermos, dice la palabra del Señor. A ricos y pobres, a buenos y malos. Y los 10 leprosos, sabiendo que tenían la oportunidad de ser sanos, clamaron. Nosotros tenemos a un Dios en el cual sabemos de que tenemos la oportunidad de recibir lo que nosotros estamos pidiendo. Y nos atrevemos a pedir. Y nos atrevemos a decirle, Señor, por favor, mira la condición en la que estoy. Señor, mira que me van a sacar de la casa, Señor, y ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer después? Por favor, Señor, haz que la persona que me está rentando no me saque. Por favor, Señor, haz que le alargue el tiempo. Señor, haz que ella tenga misericordia y que me perdone la deuda. O que me dé más tiempo, Señor. Y el Señor mueve el corazón de aquella persona y recibimos el favor. Tenemos un Dios que nos provee de acuerdo a nuestra necesidad. Tenemos un Dios que se mueve a compasión. Tenemos un Dios que no solamente ve nuestra necesidad, sino que también suple la necesidad. Pero también tenemos un Dios que está preguntando el día de hoy, ¿y los 9? ¿Dónde están? ¿Y dónde está aquella que me pidió un milagro? ¿Y dónde está aquella que me prometió 1 y 1000 cosas? ¿Y dónde está aquella que de pronto se vio en una condición tan difícil y me dijo, Señor, si haces el milagro, yo te prometo que voy a hacer esto y esto? Señor, si tú me permites que se me abre la puerta de ese trabajo, yo te prometo, Señor, que te voy a dar a ti de lo que tú me das. Señor, yo te prometo que si tú me sacas de esta condición, yo voy a ir a la iglesia todos los días. Y empezamos a prometer y de pronto decimos, Señor, si tú me ayudas en esto, yo voy a dedicarte tiempo para ti. Voy a levantarme a orar, Señor. Y empezamos a prometer 1 y 1000 cosas. Y cuando recibimos el favor, cuando recibimos lo que estábamos buscando, cuando el Señor nos da, posiblemente podemos cumplir un tiempo. Posiblemente comenzamos a hacer lo que le habíamos prometido al Señor. Pero poco a poco se nos olvidó. Poco a poco
se nos olvida que lo que estábamos haciendo lo habíamos prometido. Y dejamos de hacerlo. Y dejamos de cumplir. Pero como el Señor no nos está cobrando, como el Señor no lo hizo para que nosotros le devolviéramos el favor, entonces el Señor no se va a enojar. Y comenzamos a escuchar las voces que nos dicen por ahí y dejamos de vivir una vida de gratitud. Aquí los 10 leprosos no le prometieron al Señor nada. Los 10 leprosos no le dijeron, si tú nos sanas, nosotros te vamos a servir. Si tú nos sanas, nosotros vamos a regresarnos a darte gracias. Nosotros estamos acostumbrados normalmente a intercambiar con el Señor. A decirle, Señor, si tú me haces esto, yo voy a hacer lo otro. Y como vemos aquí en la lectura que acabamos de leer, el Señor no hizo un negocio con los leprosos. El Señor no hizo un acuerdo con los leprosos. Ellos pidieron y Él dio, sin necesidad de que prometieran. Pero esa pregunta, ¿y los 9? ¿Dónde están? Me hace ver a mí de que aunque ellos no habían prometido nada, el hecho de que uno reciba un favor de alguien, no es que nosotros vamos a ir a pagarle lo que la persona nos hizo. Muchas veces las personas hacen los favores sin esperar nada a cambio. Si estuvieran haciendo los favores y esperaran algo a cambio, definitivamente entonces no es un favor. Están vendiéndonos un servicio. Pero aquí, quizás lo que se espera de aquellos a los que se les hace un favor es que se muestre la gratitud. La gratitud que tiene que salir del corazón. La gratitud que tiene que nacer de nosotros. La gratitud que debe demostrarse de personas que vienen de nuestros países, llegan a Estados Unidos, se les abre las puertas de alguna casa, piden que por favor les den un mes para vivir, mientras ellos se acomodan en otro lugar. Personas que posiblemente están ese mes y no encontraron un lugar a donde irse y siguen en esa casa. Siguen un mes, siguen 2 meses, siguen 3 meses. Y cuando llega un momento en donde quizás la persona que les dio el albergue, esa persona que les dio la oportunidad de vivir con ellos, de pronto dicen, hay situaciones que quizás pueden incomodar a las familias y de pronto esta persona dice, ya no te puedo mantener más tiempo en la casa. Es necesario que busques un lugar. Y esta persona posiblemente sintiéndose en la presión, pero sabiendo de que es lo justo. ¿Por qué? Porque dijeron un mes y ahora ya tienen 3, 4, 5 meses viviendo ahí y todavía no se han movido. Llega un momento en donde salen de ese lugar. Y se olvidaron de aquella que les abrió la puerta del hogar. Se olvidaron de las personas que les dieron posada cuando vinieron a este país. Y de pronto vienen familiares y les dicen, oye, ¿y no es María la que tuviste en tu casa? Ah, sí, sí es ella. Pero yo veo que ni siquiera te saluda, que ni siquiera te habla. Es que María se fue molesta, se fue enojada, porque le tuve que decir que ya era tiempo que consiguiera un lugar.
Y María no mostró agradecimiento. Y María hasta se molestó porque no siguió recibiendo lo que esta persona le estaba dando. Y así nos pasa muchas veces con el Señor. Estamos recibiendo tanto y tanto del Señor. Y llega un momento en que quizás pedimos algo y no se nos concedió. Y nos olvidamos de Dios. Y no nos acordamos de todos los favores que hemos recibido del Señor. Y quizás estamos en una situación difícil y el Señor todavía no nos contesta. Quizás no ha llegado el tiempo en el que el Señor responda a la petición, en el que el Señor nos haga el milagro que estamos esperando. Y renegamos y nos vamos y nos olvidamos del Señor porque el Señor no ha respondido a nuestra petición. Agradecimiento, una vida de gratitud. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. No que le paguemos, porque nosotros no podremos pagarle al Señor absolutamente nada. No tenemos ni los medios porque dice la Biblia que todo le pertenece al Señor. Todo lo que hay en este mundo le pertenece a Él. Y cuando nosotros no agradecemos, tampoco somos felices, porque nunca estamos conformes con lo que tenemos. El Señor no nos está cobrando el favor. El Señor no nos está diciendo, ahora tienes que vivir únicamente para mí porque yo te hice el favor. Eso tiene que nacer de nosotros. El buscar de Dios tiene que salir de nosotros y no es algo que le va a beneficiar a Dios. Es algo que nos va a beneficiar a nosotros. No es algo que va a ser de beneficio para nuestra propia vida. No es algo que va a ser de beneficio, para el Señor. Va a ser un beneficio para nosotros directamente. Cuando nosotros estamos agradecidos, se nos abren las puertas de muchos lugares. Una persona que muestra agradecimiento, es muy fácil que se le vuelvan a hacer los favores. Una persona que de pronto, esta persona que tú alojaste en tu casa, de pronto se va. Y cada vez que puede, viene y llega a tu casa, te saluda. Quizás no va a venir y te va a pagar el tiempo que estuvo ahí y todo. Con dinero no se paga el favor que nosotros en ocasiones recibimos. Porque una persona puede pagar renta en el lugar en donde se les abrió la puerta. Pero el dinero no paga realmente el gesto de aquella persona que tuvo de ayudar a esta persona en su necesidad. Pero vienen y te hacen sentir especial. Vienen y te hacen sentir de que aquello que hiciste fue algo bueno para ellos, que lo valoran en realidad. Y uno tiene la oportunidad de poder darles inclusive mucho más a aquellas personas que vienen agradecidas. El agradecimiento te abre puertas. El agradecimiento te permite que puedas recibir algo más. Pero aquí estamos hablando de aquellos que no agradecieron. Hoy yo escucho esa voz que me dice, ¿y Dayanara dónde está? ¿Cómo es que Dayanara, habiendo recibido tanto, vive una vida como que ni siquiera existiera yo? ¿Cómo es que Dayanara, habiendo recibido tantos favores de parte mía, cómo es que Dayanara, teniendo todo lo que necesita para vivir en este mundo? ¿Cómo es que Dayanara, teniendo sanidad,
vive una vida como que ni siquiera me hubiera conocido. Como que todo lo que ha recibido, lo ha recibido por sus propias fuerzas. Cuando todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿Y Dayanara dónde está? ¿Dónde está aquella a la que le hice el milagro? ¿Dónde está aquella que decía, Señor, si sanas a mi hijo, yo te prometo que voy a hacer esto? Señor, si sanas a mi esposo, Señor, yo te prometo que voy a estar yendo a la iglesia. Señor, si arregla mi matrimonio, yo te prometo, Señor, que vamos a tratar de vivir una vida agradable a ti. Y recibimos las bendiciones. ¿Y dónde está aquella a la que le solucioné los problemas en el matrimonio? ¿Y dónde está aquella que dijo que si la sacaba de aquel problema en el que tenía, ella iba a comenzar a servirme? No la encuentro por ningún lado. Solamente encuentro esta aquí, que sin esperar a ir y cumplir con el sacerdote, ella se vino inmediatamente y me agradeció. Y se postró delante de mí. El Señor no espera que nosotros cumplamos las promesas. Eso es algo que nosotros debemos de hacer, porque una persona que promete y cumple es digna de respeto. Porque una persona que cumple lo que promete es una persona confiable. Porque una persona que promete y cumple, se le puede volver a confiar algo más. Eso es algo que debería de ser innato en nosotros. Pero aquí estamos hablando del agradecimiento, aunque nosotros no le hayamos pedido nada al Señor. Aquí tenemos la historia de los leprosos. Si nosotros traemos esa historia a la actualidad, tenemos la mejor comparación de esa realidad de los 10 leprosos con lo que vivió el mundo en estos últimos años. El virus del COVID. ¿Cuántas personas fueron limpiadas de la enfermedad? ¿Cuántas personas quizás clamaron de que el Señor los sanara de la enfermedad? Si cada una de las personas que fueron sanadas del COVID tuvieran agradecimiento en el corazón, estarían las iglesias llenas. Si todas las personas que estuvieron contagiadas y hoy están vivas, se tendrían que construir muchas más iglesias. Por cada una de las promesas que quizás le hicieron al Señor cuando estaban en esa condición. Señor, por favor, sáname, ya no voy a volver a ver a mis hijos. Señor, por favor, sáname, quiero volver a abrazar a mi esposa. Señor, por favor, sáname, porque necesito cumplir tantos sueños que tengo y quiero salir de esta enfermedad. Y el Señor, en su misericordia, y el Señor en su bondad, y el Señor compadeciéndose del mundo, nos saca de esa situación. Y lo que quizás para los doctores era un imposible, se vuelve posible en nosotros. Pero nos olvidamos de aquel que nos sanó. No fueron los doctores, no fue la medicina. Fue Dios a través de los doctores, fue Dios a través de la medicina.
No fueron todos los tés que te tomabas. Fue Dios a través de esas hierbas, de esos tecitos que nos dijeron que iban a funcionar. Pero las iglesias están vacías. Porque somos más los malagradecidos. Porque somos más los que no tomamos en cuenta que la bendición de la salud viene de parte de Dios. Que si fuimos sanados fue porque Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Y los 9 dónde están? ¿Y dónde están aquellos que sané? Pero es que yo no le prometí al Señor que iba a ir a la iglesia. Yo no le dije que si Él me sanaba, yo iba a ir a la iglesia. Pero estamos sanos. ¿No debería haber agradecimiento en nosotros? A aquel que nos dio la vida, a aquel que nos tiene todavía aquí, a aquel que nos permite compartir con nuestros familiares, a aquel que todavía no ha permitido que nuestros hijos se queden sin papá. ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están aquellos que estaban hasta con un respirador? A punto de morir. Aquellos que dijeron, despídense de sus familiares porque no saben si van a regresar. Pero en vez de ir a los pies del Señor y agradecer, la situación está peor. Muchas iglesias cerraron. Cerraron por toda la situación que se dio, que ya no se les permitía abrir. Pero no pudieron volver a abrir porque ya no había miembros, porque ya no había gente, porque ya no había personas que pudieran ir y agradecerle al Señor por haberlos sacado de la pandemia. Fueron limpiados, fuimos sanados, pero no vivimos como que tuviéramos agradecimiento en el corazón. Podemos pedirle al Señor muchas cosas y el Señor nos las puede dar. Podemos pedirle una casa y el Señor nos las puede dar. Podemos pedirle un carro y el Señor nos los puede dar. Podemos pedirle salud y el Señor nos las puede dar. Podemos pedirle que el Señor restaure nuestro matrimonio y el Señor lo puede restaurar. Podemos pedirle tantas cosas y el Señor nos las puede dar. Cosas que se van a quedar en este mundo. Pero hay algo que trasciende lo que nosotros vemos con nuestros propios ojos. Hay algo que trasciende a este mundo. Algo que no es material, que no es físico. Algo que no se refiere a problemas que nosotros podamos tener en nuestro día a día. Hay algo que se obtiene cuando hay agradecimiento en el corazón. Cuando hay agradecimiento a aquel que nos hizo el favor. Aquí tenemos la historia de los 10 leprosos. 9 no regresaron. Y son aquellos a los que el Señor dijo, ¿y los 9 dónde están? Pero tenemos a uno que agradeció y que no fue pidiendo absolutamente nada más al Señor. Sin embargo, recibió lo que trasciende a este mundo. Dijo el Señor, levántate, vete, tu fe te ha
salvado. Tu fe te ha salvado. Los 10 recibieron sanidad. Los 10 tuvieron la oportunidad de ir y compartir con su familia. Los 10 tuvieron la oportunidad de volver a tener su vida normal como antes de que tuvieran la enfermedad. Pero los 9, de los cuales se expresa el Señor, ¿dónde están? No recibieron lo más preciado. A ese uno, el Señor no solamente lo sanó. Al regresar a Él, sin pedir nada más, el Señor le obsequia la salvación. El Señor le da la oportunidad de trascender, le da la oportunidad de poder cerrar los ojos en este mundo y despertarlos en su presencia cuando ya nos toque dejar esta tierra. Yo no quiero ser de aquellas a las que el Señor no solamente le dé la sanidad, sino que también me dé la salvación. Yo quiero vivir una vida de agradecimiento. ¿Por qué? Porque yo no solamente me quiero quedar con las cosas materiales. Yo no solamente me quiero quedar con los favores que le estoy pidiendo. Yo no solamente me quiero quedar con lo que ya estoy recibiendo. Yo también quiero recibir mi salvación. Yo también quiero trascender de este mundo. Yo también quiero llegar a la presencia del Señor. Yo no quiero ser de los 9 de los cuales el Señor se expresa. ¿Y dónde están? Aquellos que no recibieron la salvación. Yo quiero ser de aquellos a los cuales el Señor les dice: levántate, tu fe te ha salvado. Esa forma de agradecerme, esa forma de venir nuevamente a mí, esa forma de tomarme en cuenta, te da el acceso al reino celestial. Vamos a hablar con el Señor. Señor, gracias por hablar a nuestro corazón, Señor. Gracias por preguntar por nosotros. Porque quizás, Señor, si no hubiera esa pregunta, tampoco haríamos conciencia de que estamos viviendo una vida sin gratitud a ti, Señor. Tenemos tanto en deuda contigo, Señor. Y aun cuando sabemos que no nos estás cobrando, aun cuando sabemos que no nos das porque vas a recibir algo de nosotros, aún así, Señor, si valoráramos realmente lo que has hecho en nuestra vida, nuestro comportamiento sería diferente. Nuestra vida sería diferente. Nuestra forma de buscarte sería diferente. Te daríamos lo mejor, Señor, no lo que nos sobra. Te daríamos lo mejor. No lo que ya no sirve. No esperaríamos más, Señor, para venir y agradecerte. No nos entretendríamos en tantas cosas, Señor. Serías tú el primero que buscaríamos para dar gracias. Y nuestra vida mostraría gratitud, Señor, a ti. Pero somos malagradecidos, Señor.
Y te damos gracias por preguntar, ¿dónde estoy? Aquí estoy, Señor, pidiendo perdón. Perdón porque habiendo recibido tanto de ti, siempre dejo tus cosas para después. Después cuando tenga más tiempo. Después cuando no tenga tanta responsabilidad. Después cuando ya no tenga fuerzas. Cuando ya nadie esté pendiente de mí. Te buscaré, Señor. Qué ingratitud, Señor. Oh, Señor. Perdón porque teniendo todo, Señor, nuestra vida no refleja agradecimiento a ti. Perdón por tantas promesas sin cumplir. Perdón por no tomarte en cuenta en muchas ocasiones. Hoy, Señor, hoy queremos que nos hagas como ese uno, como ese leproso que sí regresó, Señor. Porque no solamente queremos las cosas materiales, Señor. Porque no solamente queremos la abundancia en la que vivimos. Porque no solamente queremos la salud física, Señor. También queremos la salvación. Haz que en nosotros haya agradecimiento, Señor, para que podamos tener también la oportunidad de estar contigo en la eternidad. No solo queremos, Señor, las cosas que perecen. Queremos también aquellas que permanecen para vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor. Haz que esta palabra llegue a nuestro corazón y que la pongamos en práctica. Que no solamente sea un momento de quebrantamiento, Señor, sino que sea, Señor, una vida en agradecimiento. Padre, gracias por hablarnos. Gracias por tomar el tiempo de preguntar por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y en el nombre de Jesús también lo recibimos. Amén, Señor. Amén.